Bueno, bienvenidos al taller de Derechos Legales de las Personas Mayores LGTBI. Gracias primero a Landa por invitarme a dar esta charla y a Sacra por la invitación también. Un placer compartir un rato para hablar de un tema que creo que es bastante interesante y además, digamos, viendo las preguntas que me habéis adelantado, pues creo que efectivamente lo es. Vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de personas mayores y vamos a hablar de personas LGTBI. Lo primero, por tanto, es hablar de derechos. Y me ha hecho gracia que el taller se llame de derechos legales, porque efectivamente los derechos, si decimos que son legales, hay en esa presentación una cierta, digamos, reiteración que tiene mucho sentido, porque cuando nos referimos a los derechos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Cuando nos hablamos de derechos no estamos hablando de obligaciones morales. Cuando hablamos de derechos nos referimos a facultades, referimos a posibilidades, a las posibilidades que tenemos las personas de hacer, de actuar, de reclamar, de exigir a otras, normalmente a las administraciones, pero también a otras personas privadas, que sean personas físicas, que sean personas jurídicas, para que hagan algo o para que dejen de hacer algo digamos, que vulnera, que se entromete en nuestro derecho. Y también por obligarlos vía administrativa, vía tribunales, a que nuestro derecho se realice. Si podemos exigir, si tenemos la capacidad digamos, de propulsar algo que provoque el respeto, la protección, la realización del derecho, entonces tenemos un derecho. Si no, lo que tenemos probablemente es otra cosa, y podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Esto es importante porque, digamos, y además ha salido en una de las preguntas, en la pregunta 4, o por lo menos yo tengo numerada como 4, es el tema de si hablamos de derechos, hablamos de cosas que podemos exigir institucionalmente, si no estamos hablando de otra cosa. Por eso me ha llamado la atención la pregunta 4, que dice: ¿qué margen de maniobra tenemos cuando la ley nos reconoce determinados derechos, pero no se han desarrollado reglamentos o recursos que permitan su puesta en marcha? Bueno, depende de cada caso. Aquí se está hablando, aunque no se cita, creo que no se cita bien, pero se está hablando de la Ley Trans de la Generalitat en relación con la vivienda. La vivienda, ya lo veremos, no es un derecho fundamental o no es un derecho exigible, sino en la medida en que precisamente las leyes, no de una manera general, sino de una manera particular, y los reglamentos de desarrollo las implementan. Por eso muchas veces cuando hablamos de derechos tenemos que preguntar, o nos prometen derechos, tenemos que fijarnos, como se suele decir, en la letra pequeña, para saber hasta dónde, es decir, lo que se llama también para perseguir hasta la última milla, o la última milla precisamente, a quienes los prometen y a quienes los deben realizar, para que realicen todas las normas y todas las políticas públicas que puedan realizarlos, ¿no? Esto es importante. Por lo tanto, eso es cuando hablamos de derecho y cuando hablamos de derechos, la posibilidad de exigirlos. Cuando hablamos de sujetos de derechos y decimos que las personas mayores son sujetos de derecho, estamos haciendo referencia a ese perfil de los seres humanos en sociedad según el cual las personas tienen reconocidos una serie de facultades, como decía, o son titulares, les pertenecen, es decir, pueden reclamarlos. Pero la pregunta es: ¿por qué tenemos que distinguir a las personas mayores del resto de las personas? ¿O por qué debemos distinguir también a las personas LGTBI de otras personas? ¿Tienen alguna diferencia por el hecho de ser personas mayores o por el hecho de ser personas LGTBI? La Constitución no los distingue. La Constitución no habla de las personas mayores para hablar en el artículo 50 de cuestiones relativas a las pensiones y a servicios sociales. Y desde luego la Constitución no habla de personas LGTBI. Le venía en el año 1978, eso le venía demasiado lejos, demasiado grande, ¿no? Por lo tanto, en principio, todas las personas son iguales. Es decir, no habría que distinguir.
Lo que sucede es que es necesario distinguirlo por lo que, bueno, por lo que ya sabéis y que en cualquier caso, digamos, subrayo, reitero, ¿no? Y lo hago a través de una experiencia que probablemente Sacra ya me ha escuchado alguna vez, pero que para mí fue muy reveladora, ¿no? Fue el momento, además, el que a mí me hizo abrir definitivamente los ojos en relación con las personas mayores y la discriminación que sufrían, ¿no? Fue hace 3 años, ya 3 o 4 años, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, nos pidieron a un economista, a un sociólogo, a, a una demógrafa, me parece que era, a una politóloga y a mí mismo, que habláramos sobre los retos del envejecimiento, ¿no? Y bueno, cada uno planteó su perspectiva, y la perspectiva en la que coincidían todos ellos era una perspectiva que incidía sobre cuestiones económicas, fundamentalmente quién va a pagar las pensiones y los servicios sociales de las personas mayores, ahora que el crecimiento demográfico está llevando a una inversión de la pirámide demográfica y cada vez hay más personas mayores, cada vez hay menos jóvenes, ¿no? ¿Quién se va a quedar? ¿Quién se va a ocupar de las cuestiones asistenciales, ¿no? Es decir, las personas mayores como gasto. A mí no me parece desde luego mal esa perspectiva, porque es una perspectiva que hay que atacar, que hay que atacar en el sentido de que hay que abordar, quiero decir, pero además yo expuse que las personas mayores tenían otros derechos que eran derechos diferentes a los derechos de carácter económico, que tenían derecho a la vida en el sentido de el derecho a disponer de ella, el derecho a morir dignamente, tenían el derecho a la autonomía personal, tenían el derecho a elegir su residencia, a circular libremente, a tomar decisiones sobre su patrimonio, tenían derecho a su privacidad, a la formación, al acceso a la justicia, y que muchos de esos derechos, lo cierto es que no se reconocían o no tenían una eficacia garantizada, o la eficacia de estos derechos era mucho menor que si se ponía en relación con la eficacia de los derechos de las personas, digamos, más jóvenes, personas adultas sobre todo, ¿no? La verdad es que debo decir que no tuve ningún éxito en mi planteamiento, todo lo contrario, pero ocurrió unos meses más tarde que surgió la pandemia. Y claro, en los 2 primeros meses de la pandemia, 20.000 muertos en las residencias. Y la pregunta es, ya la hemos hecho y nos la hemos respondido todos. ¿Esto fue casualidad? Y sabemos que no. Las personas han muerto en la pandemia porque había una situación previa de discriminación, una situación previa de edadismo, que ha dado lugar a que después, en una situación crítica como esta, las decisiones que se han tomado han sido decisiones muchas veces discriminatorias y han dado con la vulneración del derecho a la vida y del derecho a una sanidad pública, como todo el mundo, y a muchos otros derechos que han sido vulnerados. ¿Cómo? Pues a través, ya lo sabéis, de los protocolos que han sido discriminatorios, los triajes en algunas comunidades autónomas. Madrid, Cataluña y Castilla y León han sido clarísimamente, perpetraron protocolos de este tipo, aunque después los fueron retirando. Después ha habido limitaciones indiscriminadas, es decir, a todo el mundo, a todas las personas mayores en las residencias, sin hacer distinciones entre unos y otros, muchas veces con discriminaciones mayores que a las de los niños, niñas o adolescentes o a las personas adultas, y sin una explicación clara de por qué a unas personas se les limitaba más las visitas o la libertad de circulación que a otras. En fin, un cierto irrespeto también a la autonomía, una falta de información, es decir, una cantidad de impactos sobre los derechos que han llamado mucho la atención, ¿no? Esto que se ha visibilizado ahora más y que como no trabajemos duro para que no vuelva a esconderse, volverá a perderse de nuevo con el tiempo. Esta visibilización lo que ha hecho es no descubrir algo que ha surgido en estos momentos, sino que venía de antes de la pandemia, ¿no? El modelo de cuidados
del que hablaré algo más tarde, es un modelo que ha demostrado el modelo de cuidados con carácter general y el modelo de cuidados específicamente de las personas mayores. Es un modelo que ha demostrado sencillamente que estaba ya no solo caduco, sino que era erróneo de partida, ¿no? Pero bueno, es el modelo de cuidados en el ámbito laboral, también, laboral, las discriminaciones, la autonomía, la intimidad, las cuestiones que os he planteado ya y que además me consta que conocéis, ¿no? Digamos que las personas mayores lo que venían sufriendo era una situación de edadismo muy importante que sencillamente ha explotado en el momento crítico, ¿no? Eh, Cuando además a la situación de discriminación que se produce en relación con las personas mayores le sumas la condición de persona LGTBI, digamos que la discriminación se multiplica. Estamos entre lo que se llama situaciones de doble vulnerabilidad o de vulnerabilidad múltiple. ¿Por qué? Porque si las personas mayores sufren discriminación por el hecho de ser personas mayores, las personas LGTBI les pasa 3/4 de lo mismo. Seguro que lo conocéis, pero hay un estudio de la Federación Estatal de lesbianas, gays, trans y bisexuales que es bastante claro en relación con la discriminación que, que, que experimentan, que sufren las personas LGTBI y que sumadas a las discriminaciones que se sufren como personas mayores, pues dan lugar a una situación muchas veces sangrante, ¿no? Las personas LGTBI, un porcentaje de ellas importante, presentan mayores niveles de soledad, mayores niveles de aislamiento. Desde luego hay una falta de visibilidad social y una falta de aceptación mucho mayor que el resto de las personas mayores y el resto de las personas, quiero decir, se ven sometidas muchas veces a situaciones de desprecio o de odio o a lo que serían micro homofobias, micro situaciones que muchas veces sencillamente son, digamos, no imperceptibles porque se perciben y hacen mucho daño, pero que producen realmente distanciamiento, aislamiento y fundamentalmente dolor, ¿no? Que es lo que debería de impedirse, ¿no? Estos casos, todo esto lo que nos lleva es a ver, a entender que existen unos derechos que se reconocen teóricamente a las personas mayores y a las personas LGTBI, pero que después cuando vas a tierra muchos de esos derechos están reconocidos, pero no son eficaces. Sabemos bien por qué sucede esto. Las causas fundamentales tienen que ver con los estereotipos y tienen que ver con los prejuicios. Todo prejuicio implica un trato peyorativo hacia la persona que se dirige y el trato peyorativo se traduce en una discriminación, ¿no? Y lo que caracteriza a las discriminaciones, la discriminación de las personas mayores, sobre todo, y de las personas LGTBI, también es que en el caso de las personas mayores yo creo que más todavía, y ahora diré por qué, es que por ahora no está mal visto. Es decir, así como el racismo y el machismo vienen, digamos, siendo sometidos desde hace un tiempo con cierto éxito, aunque no es un éxito definitivo como creo que se está viendo, el machismo y el racismo vienen siendo sometidos a una crítica feroz y muy razonable contra ellos, y en muchos espacios están mal vistos. La discriminación a las personas mayores no ha llegado todavía ahí. Es decir, la palabra edadismo es una palabra reciente, es una palabra que todavía muchas personas no conocen. ¿Por qué? Porque es una palabra que está nombrando algo que es invisible. Digamos que
que en relación con la discriminación, por ejemplo, de los discapacitados, que obviamente continúa, y la discriminación respecto a las personas LGTBI, que es todavía, yo creo que más profunda que a las personas con discapacidad, viene haciéndose un trabajo, eh, sobre todo en el primer caso, las personas con discapacidad, que ha dado lugar incluso una convención, la Convención del año 2006 de Naciones Unidas de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, digamos, van en la línea de llamar la atención, de visibilizar todas esas discriminaciones que parecen, digamos, naturales, que tienen que ver con una concepción de la autonomía eh, equivocada y que además en la introducción de lo que me habéis mandado, el planteamiento general, creo que se plantea muy bien, ¿no? Y es la teoría de los derechos como la autosuficiencia y la independencia, ¿no? Y eso no es así, es decir, no, la autosuficiencia no es el punto de partida, sino que la autosuficiencia en sociedades decentes es el punto de llegada, o debería de ser el punto de llegada, y ahí es donde el Estado social debería de trabajar y de poner todo su esfuerzo, ¿no? Pero en fin, lo que decía, y no me quiero alargar mucho, lo que decía es que todo esto sucede sencillamente porque hay unas causas que son los estereotipos, que son los prejuicios, que son los que fundamentan una discriminación que en el caso de las personas mayores y las personas mayores LGTBI, pues más todavía. ¿Qué hacer? Bueno, lo que hay que hacer es tratar de cambiar las cosas. Bueno, lo que estáis haciendo en la asociación y lo que está haciendo mucha gente, aunque no lo suficiente, para tratar de cambiarlas. Cosas que yo creo que hay que hacer muy, muy concretas. Una es mejorar los datos, mejorar la información, es decir, dónde se producen las discriminaciones y dónde se produce la ineficacia de los derechos para las personas LGTBI y para las personas mayores. Es decir, dónde se producen y cuantificarlas y demostrar que no son, digamos, que las discriminaciones son sistemáticas, que las discriminaciones no son anecdóticas, no lo son y lo sabemos, no lo son y lo sabemos, pero muchas veces nos faltan datos. Es decir, se están cada vez recogiendo más datos, pero Sacra lo sabe también, una de las cuestiones, una de las carencias más importantes de las administraciones públicas a la hora de tomar decisiones para las políticas públicas que tienen que implementar para la defensa de los derechos de las personas mayores es que sencillamente no están fundamentadas en datos, en información que les lleve a planificar una buena política social. Por lo tanto, te tienes que hacer las preguntas y tienes que escuchar, además participativamente, eso se llama un enfoque basado en derechos, tienes que escuchar a las personas que lo sufren, y lo tienes que hacer de una manera continua en la recogida de datos, en la evaluación de las políticas públicas, en la implementación, en el seguimiento, en la evaluación, en la corrección, etcétera, ¿no? Por lo tanto, mejorar los datos, cada vez más estadísticas que demuestren las discriminaciones que se sufre por pertenecer al colectivo LGTBI y por pertenecer al grupo de personas mayores. Y con ellos perfilar políticas públicas dirigidas a impedir, acabar con la desigualdad. Políticas públicas que tengan la perspectiva de edad y la perspectiva de la diversidad como una perspectiva, de igual manera que se viene reclamando con toda la razón la perspectiva de género, también una perspectiva de edad y una perspectiva de identidad, que antes de que las personas, de que las administraciones hagan una política pública, de que los legisladores hagan cualquier norma, se pregunten cómo impacta esa norma, si es que impacta, y muchas veces impacta, aunque parezca que no, en las personas mayores y en las personas LGTBI, ¿no? Después, en segundo lugar, o en tercer lugar, debe de realizarse un acercamiento a las personas mayores más personal, menos institucional, menos formal. Digamos, tener en cuenta los estereotipos que acompañan a la discriminación que les afecta como personas mayores y que les afecta como personas LGTBI. Digamos que la atención centrada en la persona, que se llama, es una atención que, como sabéis, se fija en cada uno de los seres humanos individualmente, en su historia, y al fijarse en su historia, evidentemente, va a darse cuenta de que
no todas las personas mayores son iguales, que a veces las tratamos como si lo fueran, como si fueran un colectivo en el que todos quisieran ir a Benidorm a bailar pasodobles y a tomar el sol, por lo menos en cierto estereotipo social. Las personas mayores son tan diversas, tan diferentes como el resto de los seres humanos en su grupo. Hay que, por lo tanto, crear políticas públicas con esa perspectiva y también con la perspectiva de la diversidad. Cuando tú te acercas desde la perspectiva de la atención personalizada, digamos que te das cuenta de quién es la persona y de cuáles son sus deseos y de qué es lo que necesita. Y entonces puedes, digamos, articular políticas públicas que no es necesario que sean solo para cada una de las personas, pero sí, digamos, te vas acercando y creas unos mecanismos flexibles para poder después adaptarlos a las necesidades de cada una de las personas. Porque al final lo que buscamos sencillamente es el bienestar, el respeto a los derechos, el respeto en general a la persona. Tenemos que mejorar para ello también la normativa al derecho. Yo soy jurista y me di cuenta desde que trabajo en el mundo de las personas mayores que muchas normas sencillamente no son rigurosas en el lenguaje y no son eficaces en su redacción para poder ser reclamadas después ante los tribunales. Hay un derecho que no se cumple. El ejemplo es uno de los ejemplos que me poníais, ¿no? Se reconoce el derecho teóricamente, se reconoce una posibilidad de prestación, pero después queda en manos de la administración, del ejecutivo, del gobierno y de la disposición presupuestaria para poder realizarlo, y eso no puede ser. También otro de los elementos a tener en cuenta es la formación. La formación profesional de las personas que trabajan con las personas mayores y con las personas y por lo tanto con las personas LGTBI, es decir, que tienen que saber, tienen que conocer cuáles son las cuestiones que van aparejadas al mundo de la diversidad y tienen que tener la sensibilidad que da el conocimiento. Es decir, ojalá existiera entre los funcionarios, que existe en muchos casos, una sensibilidad personal y humana. Bien, hagamos sensibilización, pero además de esa sensibilización, lo que tiene que existir es un conocimiento, y un conocimiento de que las personas diferentes, diversas, tienen derechos, y que parte de sus derechos es que las trates según su diversidad y que acomodes en la medida de lo posible la política, la decisión, el acto concreto a esa persona, porque sencillamente tiene derecho a que lo hagas. En definitiva, es asumir el Estado social como una obligación, no como un programa. Para acabar, y antes de pasar a las preguntas que sí que me gustaría comentaros, un par de minutos. Hicimos hace poco, con Sacra y con otros compañeros, un informe para la Fundación HelpAge sobre el tema de los cuidados. Y al final, bueno, tenéis el documento. Si ponéis el derecho a los cuidados, Fundación HelpAge, es un informe que está colgado en la web y por lo tanto se puede acceder fácilmente. ¿Cuáles son las conclusiones de las cuales ya hemos hablado para el tema de un nuevo modelo de cuidados? Es decir, ¿qué debería tener un nuevo modelo de cuidados? Voy a acabar con esto. En primer lugar, la visibilidad. Digamos que las conclusiones que hemos sacado de un trabajo bastante intenso que hemos compartido es que los cuidados tienen que estar en el centro del debate. Los cuidados de las personas mayores y de las personas mayores en toda su diversidad, no solo de las personas mayores, de las personas que necesitan ser cuidadas, pero si aquí hablamos de las personas mayores, en toda su diversidad, debemos de luchar para que esté en el centro del debate político, porque es una cuestión política de primer orden. En segundo lugar, lo que acabamos de decir antes, la centralidad de las personas, su historial, quiénes son, su diversidad, una perspectiva de edad, una perspectiva de género, una perspectiva sobre la diversidad. En tercer lugar, la corresponsabilidad de los cuidados. Los cuidados deben ser es una responsabilidad de las administraciones y es una responsabilidad de la sociedad, y no solo es una responsabilidad de las mujeres. Hay como sabéis, una feminización
del mundo de los cuidados que tiene unas consecuencias durísimas para las personas, para las mujeres que mayoritariamente se dedican a él. Desde la perspectiva ya, digamos, pública, tiene que haber una mejor coordinación de la administración. En estos momentos las administraciones están bastante mal coordinadas en todo lo que tiene que ver con el mundo de los cuidados, porque el mundo de los cuidados es un mundo muy plural, es un mundo transversal de verdad. Están servicios sociales, está el mundo de la salud, está el mundo de la vivienda, está el mundo de las nuevas tecnologías, está el mundo de la educación, está el mundo de la justicia y del acceso a la justicia. Es decir, casi todos los sectores tienen algo que ver con el mundo de las personas mayores y por lo tanto, y con el mundo de los cuidados, y por lo tanto la transversalidad y la coordinación de quien se ocupa de ellos debe ser lo mejor posible. Como os he dicho antes también, tiene que haber un derecho para los cuidados. Hay que mejorar, hay que promover un derecho a los cuidados que digamos que salga o que desborde lo que en estos momentos es el núcleo, que es la ley de dependencia, con todos sus defectos, que son muchos, de presupuestarios, de coordinación, y bueno, todo lo que hay, eso lo tenéis escrito en el informe. Hay que desbordar, digamos, el contenido del derecho a los cuidados que se encuentra en la ley de dependencia, y después, por último, unas políticas públicas que desde una mirada general, pero desde una mirada sobre todo local, atiendan con rigor y con eficacia a los derechos y a las necesidades de las personas. Digamos que ese sería mi planteamiento, y no querría terminar sin por lo menos responder, aunque sea muy rápidamente, porque no quiero pasarme de la media hora, porque ya me imagino que esto es un poco pesado para vosotros. Algunas de las preguntas que han surgido. Bueno, en primer lugar, me parece que la reflexión general es muy pertinente. Es decir, ¿cómo sería posible incidir en el problema? ¿Se puede inferir que las leyes actuales no protegen ni permiten adecuadamente la autonomía e independencia de las personas mayores? ¿Cómo cambiar esto? Digamos que he tratado, en parte, en lo que he venido diciendo, de ir respondiendo a esa pregunta, que, como veis, es una respuesta no fácil, digamos que es complicada. Las preguntas más concretas: ¿cómo se debe denunciar un delito de odio del que somos víctimas o testigos? Bueno, los delitos de odio, como sabéis, son delitos donde la víctima se elige por su digamos, como se suele decir, real o percibida por quien comete el delito, por su conexión, por su simpatía, por su filiación o apoyo o pertenencia a un grupo, ¿no? ¿A qué grupo? Pues un grupo que tiene una perspectiva, una característica común, que puede ser la raza, que puede ser el origen nacional o étnico, que puede ser el sexo, la edad, la orientación sexual u otro factor similar, ¿no? ¿Dónde ir? Bueno, en principio es indiferente, pero es en principio. En principio uno puede ir a la comisaría o puede ir al juzgado de guardia, pero en la práctica, y probablemente esto lo sabéis, es mejor en el juzgado. Yo lo imaginaba, pero además lo he preguntado a varios amigos que son abogados y amigas que son abogadas, y todos han coincidido. En directo te evitas cualquier, digamos, distorsión, incomprensión o mediación entre lo que realmente quieres decir y lo que finalmente recoge el atestado policial. También puedes evitarte que alguien de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, digamos, o se niega a recoger la denuncia, cosa que a veces ha sucedido, aleguen que lo que te ha pasado es un tema que no es penal, o que realmente no te ha sucedido ningún delito, cuando realmente lo que has sufrido efectivamente es un desprecio, es una acción que tiene detrás un delito de odio, ¿no? Sí que os tengo que decir que, y supongo que lo sabéis, pero al juzgado de guardia solo se puede ir cuando haya trascendencia penal, es decir, los temas que no sean penales, los temas que no sean delito o que no son denunciables ante el juzgado de guardia. Donde se puede ir, como os digo, a la comisaría, pero si estamos diciendo que en el caso que se pueda, pues ante el juzgado de guardia del municipio donde hayan ocurrido los hechos. Para interponer la denuncia no se necesita abogado,
no se necesita procurador para presentarla. Y bueno, lo mejor es es escribirla. Si no, te la recogen allí, pero uno tiene que, si es posible, parar, pensarse y ser claro, ser conciso, ser lo más completo posible en describir. Sé que a veces es muy difícil describir los hechos, la fecha de lo ocurrido, el lugar donde se produjeron los hechos, la identificación evidentemente de uno mismo y de si hay más víctimas, y en la medida de lo posible de los agresores, de los testigos o de cualquier otro dato de interés que en ese momento, aunque incluso os parezca que no lo tiene tanto, puede después ser importante para la investigación, ¿no? Digamos que aportar el mayor número de datos posibles, tomarse, aunque sea en un momento pues muy tenso, muy difícil, con ayuda si es necesario, para tratar de evitar que el juez archive la denuncia por, digamos, por una falta de consistencia, ¿no? Digamos que esa sería la respuesta a la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo debemos dejar atadas las cuestiones patrimoniales si vivimos con una pareja con la que no estamos legalmente casados? Bueno, tampoco es mi especialidad el mundo del patrimonial, pero algunas cosas que sé y otras que las he preguntado. Bueno, lo que sí que me han aconsejado es que, bueno, que hay como, me han dicho, bueno, aquí hay como dos cuestiones, dos momentos. El momento es, ¿qué hacemos con el mundo patrimonial cuando vivimos juntos y no estamos casados? Y otra es, ¿qué sucede si uno de los dos fallece, una de las dos fallece y no somos pareja de hecho, no estamos casados, somos pareja de hecho, nada más, ¿no? Digamos, en el primer caso, es decir, mientras vivos, podríamos decir así, lo mejor es una declaración mediante un documento notarial, ¿no? En el que uno determine el uso de su patrimonio para el caso de que en un momento determinado pues, no pueda decidir. El uso de la vivienda, de la segunda residencia, del vehículo, de unas tierras de cultivo, incluso declarar en documento notarial que la persona que queréis que os acompañe en el hospital es vuestra pareja, sea vuestra pareja de hecho o sea la persona con la que convivís, aunque no sea jurídicamente pareja de hecho. Digamos, el hecho de elevarlo a escritura notarial, digamos, lo crea como pareja de hecho, ¿no? Digamos que creo que esto es lo mejor, es lo mejor. Todo lo que, digamos, en un momento dado uno puede querer decidir y no puede decidir, y teniendo en cuenta en cómo queda otro. Evidentemente cada persona es un mundo, su contexto, su familia es diferente, y por lo tanto cada cual debe de adaptar esa idea general a su caso particular, ¿no? En relación con las cuestiones testamentarias, sabéis que ni la pareja de hecho no legal ni la pareja de hecho legal por sí misma da lugar a derechos hereditarios. Otra cosa es que uno puede declarar, digamos, que lo que se llama la legítima para los herederos forzosos, esa, si no estáis casados, por lo que me han dicho, ya os digo que yo no soy un experto, esa no es inevitable. Pero sí que la parte del libre disposición y algún legado, que son cuestiones, es decir, digamos, elementos del patrimonio muy específicos, sí se pueden, la podéis dejar a la persona, bueno, a vuestro compañero o vuestra compañera de vida, ¿no? En tercer lugar, ¿qué herramientas podemos utilizar si se nos aplica un trato discriminatorio por parte de una persona funcionaria de la administración? Bueno, digamos aquí depende, sobre todo, depende del trato recibido, del caso específico. No es lo mismo una microdiscriminación, un desprecio, que es muy difícil siempre, si no hay testigos, de denunciar, de cuestiones de mayor rango, ¿no? Desde luego, por supuesto, tenemos el síndic de Greuges, tenemos al defensor del pueblo, tenemos órganos de defensa de las víctimas, tenemos la denuncia en los medios de comunicación, y después lo que tenemos, bueno, es un artículo del Código Penal, que es para los casos más graves, el 412, en su apartado 3, que es de los delitos contra y por la Administración de Justicia, y habla de delitos cometidos por funcionarios públicos
contra la libertad sexual, salud o libertad de las personas, y habla de una multa de 12 a 18 meses y suspensión de empleo, cargo público, etcétera, etcétera. Obviamente sabéis que muchas veces estos casos, el problema que tienen es la falta o la dificultad de hacerse con una prueba que demuestre el trato discriminatorio, pero bueno, si es posible. Bueno, estas son las cuestiones o las vías que se me ocurren. El punto 4 lo he comentado antes, el margen de maniobra cuando una ley, digamos, sí que aparentemente reconoce determinados derechos, pero después necesita de un desarrollo reglamentario de políticas públicas con un presupuesto asignado para realizar ese derecho. Bueno, depende de la redacción de la norma en cada caso, pero normalmente las normas son legales, son como muy abstractas, ¿no? Las personas trans mayores tendrán derecho a ser atendidas en residencias adecuadas a su identidad de género y a recibir un trato respetuoso con su identidad de género. Y después garantizará el derecho a la no discriminación de personas en atención a su identidad o expresión de género, ya sea en su individualidad o como en su relación sentimental. Eso está muy bien, pero claro, eso después se tiene que desarrollar o uno tiene que, para poder reclamarlo, en el caso de que no se le garantice, digamos, o se le discrimine, uno tiene que, demostrar cuál es la discriminación concreta y tiene que establecer una relación causal entre algo que debe de hacer la residencia o el centro donde reside y esa discriminación. Y no siempre es fácil, cuando sobre todo uno a lo que hace referencia es a la falta presupuestaria para poder, digamos, realizar o dar eficacia a la no discriminación o al derecho. No es fácil, pero bueno, la cuestión sobre todo es reclamar y presionar tanto a la administración primero como a los jueces después para que sencillamente apliquen la norma según su sentido. Y su sentido es que no debe de haber discriminación y si la hay, pues debe de evitarse, debe de resolverse y en su caso debe de indemnizarse. Por último, y me he pasado bastante, ¿cómo podemos aprovechar el potencial de nuestra asociación para solicitar dotaciones y recursos? Bueno, esto todos los que formamos parte de organizaciones sociales nos lo preguntamos, ¿no? ¿Cómo podemos tener más eficacia en nuestro trabajo, ¿no? Bueno, esto es un trabajo a distintos niveles. Tiene que ver sobre todo con un trabajo organizativo. Es decir, en mi opinión, mis experiencias participativas en las asociaciones lo que implica es, en primer lugar, una organización fuerte. Una organización bien engrasada, con las funciones de los miembros, con miembros, digamos, que tengan unas responsabilidades claras y, digamos, una organización en ese sentido bien engrasada, como se suele decir, ¿no? Y después después ser consciente de las fuerzas a partir del número de miembros, de la implicación de los miembros, ser consciente de la fuerza que uno tiene como organización y entonces hacer una planificación clara de lo que quiere hacer, de tener claros los objetivos, tener claro los medios personales y materiales que se necesitan y proyectos realizables, proyectos utópicos si uno quiere, pero realizables, aunque sea en parte. Y después lanzarse evidentemente a la búsqueda de recursos. Y la búsqueda de recursos, pues fundamentalmente viene dada para los temas de los que estamos hablando. Bueno, hay de dos tipos. Uno, bueno, desde luego son las subvenciones que van saliendo, pero después yo creo que también sí es necesario, o por lo menos yo lo haría, es no ir solo a preguntar o a darse a conocer a digamos, a las consellerías de siempre, las que tienen que ver con servicios sociales, ¿no? Sino ir y pedir audiencia para
en las distintas en las consellerías que en principio a lo mejor uno no iría. Y lo digo en serio, lo digo desde la Administración de Justicia, la Consellería de Justicia, la que lleva temas de cuestiones local, de administración local, agricultura, infraestructuras, y pensar en cada una de ellas, porque cada una de ellas es posible que tenga algo que pueda, desde el punto de vista de los recursos, que os pueda ayudar, porque siempre hay algún elemento, siquiera tangencial, que impacta en el mundo de las personas mayores y que discrimina a las personas LGTBI. Por lo tanto, desde luego vivienda, desde luego sanidad, desde luego justicia, educación, son consellerías, son ámbitos a los que yo me acercaría para, uno, tener entrevistas y después, digamos, sondear la posibilidad de acceder a medios que en ocasiones tienen. Bueno, espero que os haya servido. No he sido, creo, un poquito largo, 40 minutos, pero bueno, espero que os haya servido y, bueno, lo sabéis los del colectivo Lambda y lo sabéis acá, que cualquier cosa que necesitéis me escribís y estamos en contacto. Gracias. Chao.